quisiera volvernos a situar en el contexto del por qué estamos haciendo esta serie. Recuérdense ustedes que esta serie surgió por la conmemoración de la Reforma Protestante. Ya hace un poco más de 500 años que el Señor, pues en su misericordia y en su provisión, levantó a la Reforma Protestante para recuperar estas doctrinas que estaban olvidadas o que estaban escondidas bajo otra serie de cuestiones o tradiciones o doctrinas humanas. Y el Señor, pues en su gracia, las levantó nuevamente, las recuperó. No fueron cosas que se descubrieron en el tiempo de la Reforma, y eso tenemos que estar muy claro. Más bien fueron recuperadas, fueron vueltas a poner en la luz. Y pues la palabra de Dios hizo eso. Entonces, hermanos, pues para situarnos nuevamente en ese contexto de esta serie que hemos estado haciendo estas semanas, un breve recordatorio de las doctrinas de la gracia. La primera que vimos se llamaba depravación total. Y si ustedes se recuerdan, pues en esa doctrina, el Señor lo que nos mostró es cómo el pecado afecta toda área del ser humano, a tal punto que el ser humano en sí mismo es incapaz de responderle a Dios, es incapaz de buscarlo o recibirlo o aceptarlo, sino que el pecado ha hecho prácticamente que el hombre esté muerto espiritualmente hacia las cosas de Dios. La segunda doctrina que vimos es la elección incondicional, en la cual el Señor nos mostraba cómo Él, como dice Pablo, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad, no en base a nuestros méritos, no en base ni siquiera a alguna decisión que nosotros en el futuro íbamos a tomar, sino que por el puro afecto de su voluntad nos escogió y nos eligió para Él. Y la tercera doctrina que vimos fue la expiación limitada, en la cual aprendimos cómo el Señor, la muerte del Señor Jesús, efectivamente y sin duda alguna salva a aquellos elegidos por el Señor. Y el día de hoy, la doctrina que vamos a ver o que vamos a estudiar se llama la gracia irresistible. La gracia irresistible. Entonces, haciendo un poquito de historia, la razón por la cual esta doctrina fue pues estructurada o fue determinada es porque había una teología, la cual se llamaba la teología arminiana, y este es el teólogo holandés Jacobo Arminio, el cual enseñaba que para el hombre era posible cooperar en su salvación. Él creía que la gracia de Dios podía ser resistida, es decir, que Dios de alguna forma ofrecía su gracia, pero para el ser humano era posible o no resistir a ese ofrecimiento, resistir a esa gracia. Y de esta forma, lo que sucede es que Dios queda como limitado a hacer una invitación general para las personas, pero de ahí queda como que reducido a esperar a ver si la persona responde sí o no. Y eso era lo que enseñaba la teología arminiana. Entonces, una vez hecha esa invitación, pues como que queda a la buena de la persona responder o no. Y seguramente ustedes han escuchado la palabra sinergia, ¿verdad? Que es una palabra que pues últimamente se usa mucho en el mundo empresarial. La sinergia significa cuando dos partes actúan o hacen un trabajo para lograr cierto objetivo que es mayor a lo que cualquiera de las partes individualmente hubieran podido lograr. Eso es la sinergia. Entonces, esta teología arminiana o esta teología de este teólogo se denomina así, sinergista. ¿Por qué? Porque enseña
que el hombre o el ser humano coopera con Dios de alguna forma para lograr ese objetivo de la salvación. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, esta doctrina, porque aquí viene la pregunta ante esta enseñanza arminiana que, dicho sea de paso, hermanos, al día de hoy todavía la vemos y vamos a ver algunos ejemplos de ella. La pregunta es, ¿cómo puede una persona cooperar con Dios para su salvación? Si ya nos enseñó su palabra que el ser humano no puede por sí mismo buscar a Dios, que el ser humano no puede escuchar o aceptar su palabra, que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo puede el ser humano entonces ayudar o hacer esa sinergia con Dios para la salvación? Y podemos pensar en una analogía. Todos conocemos y todos sabemos que Jesús resucitó a Lázaro. Todos lo sabemos. Yo les hago la pregunta, hermanos, ¿qué hizo Lázaro o en qué cooperó Lázaro cuando fue resucitado de entre los muertos? ¿Qué cooperó él? Nada. No cooperó nada. La obra fue totalmente de Dios. La obra fue totalmente de Dios, que llamó a la vida a Lázaro que estaba muerto. Por eso es importante, hermanos, entender cada una de las verdades que hemos estado estudiando y pues en particular esta de la gracia irresistible que vamos a aprender el día de hoy. Lo podemos ver también en el hecho de cómo Jesús le dice a sus discípulos que fue Él el que los escogió a ellos y no ellos a Él. Fue Dios, fue el Señor el que tomó la iniciativa para escogerlos y para llamarlos. Ahora, la pregunta es si esa elección y predestinación que llevó a Jesús a morir por los elegidos, ¿cómo ahora, cómo el día de hoy esa elección se aplica a nosotros? ¿Cómo esa elección llega a ser una realidad en nuestra vida? Y aquí es donde entra esta doctrina de la gracia irresistible, que también se conoce como la doctrina de la llamada eficaz. La llamada eficaz o la gracia irresistible. Ese llamado eficaz es necesario porque de lo contrario sería imposible que nosotros respondiéramos al Evangelio. Esta gracia irresistible es la gracia por la cual Dios nos llama y nos da vida. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para que podamos responder a su llamado, a su mensaje, a su evangelio. Por medio de ese llamado eficaz, nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo? Cuando Jesús le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Y Nicodemo se sorprendió y dijo, ¿cómo es posible para un hombre volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Lo estaba viendo como algo muy literal, por supuesto, pero Jesús lo que le estaba diciendo era que era necesario que naciera de nuevo, y definitivamente eso no es algo que el ser humano pueda lograr por sí mismo. Entonces, hermanos, vamos a ver esta maravillosa verdad del llamado eficaz, de cómo la gracia de Dios se manifiesta en ese llamado eficaz y cómo ese llamado eficaz tiene un propósito hermoso y maravilloso, que es el llevarnos y conformarnos a la semejanza a Cristo. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, el primer punto que vamos a ver es que Dios quiere que tengamos seguridad en saber que Él está obrando para nuestro bien, con un plan y un llamado inquebrantable e irresistible. Creo que todos nos sentimos más seguros cuando estamos siguiendo un plan, ¿verdad? Pues creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta ir por la vida improvisando, tratamos de tener un plan para las cosas. Pues
nuestro Dios poderoso, tiene un plan maravilloso. Y la grandeza y seguridad de ese plan depende de quién es el que lo ejecuta. Y en este caso es el Dios poderoso y soberano quien ha determinado ese plan y lo está siguiendo a cabalidad y con seguridad paso a paso. Ese plan se nos describe en el libro de Romanos 8, 28, 30. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Esta, hermanos, es una de esas promesas que, si la creemos, revolucionan nuestra vida, revolucionan nuestro entendimiento. Yo siempre he dicho, es imposible que el cristiano crea en la promesa que acabamos de leer y viva su vida igual. Es imposible que creamos en esta promesa y salgamos de nuestra casa de la misma forma que si no la creyéramos. Desde el momento que creemos en el Dios que ha hecho esta promesa, que tiene un alcance tan impresionante, se revoluciona nuestro entendimiento y nuestra perspectiva. ¿Está en riesgo acaso el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de sus escogidos? No, no está en riesgo, porque Dios ha planeado un plan inquebrantable, que como nos lo dice la palabra de Dios que acabamos de leer, fue concebido incluso desde antes que se formara el mundo. Desde antes que se formara el mundo, Él a los que antes conoció, los escogió y los predestinó para ser de Él. Podemos tener seguridad en ese plan porque aquel que diseñó y está ejecutando ese plan es un Dios poderoso y soberano que lo va a llevar a cabo. No hay improvisación por parte de Él. Él es un Dios sabio y poderoso que además conoce nuestra condición, nuestra necesidad y tomando en cuenta todo eso diseñó este plan para su gloria y para nuestro bien. Esta doctrina y esta promesa que vimos acá se conoce como una cadena inquebrantable, así se llama. Muchos teólogos la llaman de esa forma, como la cadena inquebrantable. Y nosotros sabemos que una cadena está compuesta por varios eslabones y ahí vemos esos eslabones del plan de Dios. Cada uno de ellos es necesario para que el plan llegue a su cumplimiento. No hay ninguno de sobra, ni hay ninguno que falte. Y ni uno de ellos se puede quebrantar, ninguno de ellos puede faltar. Porque el Dios poderoso, como les digo, es el que los está ejecutando y los está llevando a su cumplimiento en la vida de su pueblo. Y lo que es tan hermoso, hermanos, es que vemos el propósito de ese plan, porque nos lo dice el mismo versículo. Y es que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, es decir, de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y esas palabras lo que nos están diciendo es que no hay circunstancia que se escape del alcance de esa promesa. No hay circunstancia que se aparte o que esté fuera de su provisión y de su poder. No hay nada. Cuando el Señor dice que todas las cosas cooperan para el bien, lo está diciendo en serio, hermanos. Todo, lo opuesto de nada. Todas las cosas. Pónganse a pensar, hermanos, en todas las cosas que han pasado en su vida, todas las circunstancias, el lugar donde usted nació, la familia en la que usted nació, el país donde usted nació, su forma de ser, la forma de su cuerpo, el idioma que hablamos, la crianza que recibió, el colegio donde estudió,
todas las cosas, la promesa de nuestro Dios nos está diciendo que todas las cosas cooperan para el bien. ¿Cómo vamos a dejar de sentirnos impactados por el alcance de esa promesa y dejar de confiar en Él cuando Él nos está diciendo que todas las cosas en nuestra vida están en sus manos, incluso aquellas que nos causan sufrimiento, incluso aquellas? Porque ¿qué clase de promesa sería si esta promesa se aplicara solamente a aquellas cosas que consideramos placenteras o buenas? Y sabemos que no, porque el Señor nos está diciendo que todas las cosas cooperan para nuestro bien, incluso la muerte, incluso aquellas cosas que traen sufrimiento a nuestra vida. Y enfatizo que el Señor nos está diciendo que el propósito de Él es nuestro bien. Pero ese bien que el Señor tiene en mente lo define y lo aclara en el mismo versículo. Porque Él está diciendo que ese bien que Él tiene en mente no es que vivamos una vida sin problemas o sin dificultades, tampoco es que tengamos dinero en abundancia o que tengamos fama o poder. No ese es el bien que Él tiene en mente. El bien que tiene en mente es el de transformarnos a la semejanza de su Hijo. ¡Qué bendición! Cuando el Señor está diciendo que ese es el bien supremo, tenemos que poner atención a lo que está diciendo su palabra. Ese es el bien principal para nosotros, el poder ser conformados a la imagen de su Hijo, Jesús, de su amado Hijo, quien fue obediente a su Padre hasta el final, quien es manso y humilde, quien es hermoso y que compartiremos también en esa gloria que Él ha recibido. Entonces, ese es el propósito de Dios. Y para que este plan se cumpla es necesario que el hombre o la mujer de forma individual crean en aquel que nos salve, en aquel que murió por nosotros. Es necesario que en algún momento la persona, y por eso hace unos minutos yo les decía, ¿cómo es que esas verdades de la gracia se aplican o se hacen realidad en nuestra vida? Es cuando la persona cree en el Señor, cree en aquel que entregó su vida por nosotros. Pero aquí es donde nos encontramos con el problema que decíamos al principio. Si la depravación humana es tal que Pablo nos dijo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿cómo es posible entonces que nosotros creamos en Él? ¿Cómo es posible que esa verdad de la elección se haga una realidad en nuestra vida? Si para nosotros es imposible buscar a Dios o creer en Él, pues podemos confiar en Él por la verdad y por la realidad de su llamado eficaz, de la gracia irresistible. Les decía hace un momento que lo que encontramos en Romanos 8 es una cadena inquebrantable. Y esas doctrinas de la gracia que hemos estado aprendiendo están relacionadas las unas con las otras. Y lo que vemos aquí es que aquellos que han sido previamente conocidos por Dios, predestinados, elegidos, serán llamados, justificados y en última instancia glorificados también. Una cadena no puede ser más fuerte que el más débil de sus eslabones. Y en este caso, cada uno de esos eslabones ha sido forjado por Dios. Así que es inquebrantable porque el que los forjó es el mismo Señor. Y en el versículo 30 vemos cómo es esa cadena que el Señor está describiendo, esa cadena o eslabones del propósito, del plan que el Señor está haciendo. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Vemos la obra de Dios
actuando paso a paso, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. El versículo 19, cuando después de la promesa en la que dice que todas las cosas cooperan para el bien de los llamados, el versículo 29 tiene un porqué. Y ese porqué lo que nos está diciendo es que estas obras de Dios, de cómo Él nos escogió, nos predestinó, nos llamó y nos justificó, es el fundamento de esa promesa maravillosa, de esa seguridad que tenemos como sus hijos, de que Él está obrando para nuestro bien. Este día nos estamos enfocando más en el llamado, que es el donde dice que a esos que también llamó, a esos también justificó. Sin embargo, pues hemos visto todas esas verdades, todos esos eslabones de la cadena a lo largo de esta serie. Pero este día nos concentraremos más en el llamado del Señor. Y una cosa importante es que veamos que el Señor está garantizando que todos aquellos a los que antes conoció van a llegar al último eslabón de esa cadena. Ustedes saben que, por ejemplo, hermanos, yo sé que no a todos les gusta el fútbol, pero ustedes saben que para el campeonato mundial se inscriben al principio. ¿Cuántos países son? 200 países. Se inscriben para participar en la Copa Mundial, pero poco a poco se van eliminando. Van pasando diferentes rondas y pues a medida van pasando las diferentes rondas, van quedando fuera más y más países. De tal forma que al final, a las finales de la Copa del Mundo llegan, ¿qué? 32 países y ahora 48. Pero ya estando en la Copa del Mundo, igual se comienzan a eliminar y a medida avanzan las rondas, se van quedando más, hasta que solo llega uno, que es el campeón. Pues, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que vemos aquí es completamente distinto. Lo que nos está diciendo el Señor aquí es que todos aquellos que Él antes conoció y escogió van a llegar seguramente a la última etapa de su plan y su propósito, que es el ser glorificados. No es como en la Copa del Mundo, donde hay un filtro, donde se van quedando los que no dan el ancho para poder seguir avanzando. Aquí, por su gracia, todo aquel que ha sido escogido por el Señor va a ser llamado y va a ser justificado y va a ser glorificado. Porque la declaración de Dios es que Él mismo se va a encargar de llevar al Hijo de Dios a la salvación. El Señor no solamente nos está ofreciendo la salvación, Él nos salva. Hermanos, comprenden la diferencia. No es la salvación en potencia. Él nos salva. Él ha hecho una obra segura y cierta por la cual aquellos que Él ha escogido y elegido van a llegar hasta el final y a ser glorificados. Tanta es la certeza de Pablo en la obra de Dios que esas obras en esa cadena inquebrantable, todas las dice en tiempo pasado. ¿Se fijaron? A los que antes conoció, los escogió, los llamó, los justificó y hasta la glorificación, que todavía no ha pasado, la dice en tiempo pasado. Es impresionante. Tanta es la seguridad de Pablo en el propósito de Dios, que todo lo dice como si ya estuviera hecho. Y sin embargo, ese último paso todavía no hemos llegado. Pero tenemos la certeza en su gracia que también llegaremos. Este llamado de Dios es un llamado eficaz. Como les decía antes, es más que una invitación general o una invitación vaga que se hace a toda la humanidad. Ese llamado eficaz del Señor es la ejecución de un plan de rescate. Es la ejecución de un plan de rescate que Él desde el inicio diseñó. ¿Quiénes aquí, hermanos, tienen mascotas? ¿Alguien? ¿Perros? O mejor aún, ¿quiénes tienen gatos?
gatos algunos. Les pregunto, cuando ustedes llaman a su gatito, ¿siempre se acerca a ustedes cuando lo llaman? ¿Sí? Porque los gatos tienen como que la fama de que pues son así como bien autosuficientes, ¿verdad? Y bien independientes. Entonces posiblemente hay excepciones, pero la generalidad es que si usted llama a un gato, el gato, pues posiblemente si se le da su regalada gana se va a acercar a usted, pero lo más probable es que no. Pues el llamado que está diciendo Pablo aquí no es como eso, no es como llamar a su gatito o a su perrito y a ver si se acerca a usted. El llamado que Dios está diciendo aquí es un llamado eficaz. Es un llamado que en sí mismo tiene el poder para lograr aquello que está diciendo. Es un llamado que lleva implícito el poder de Dios para que aquellos que Él ha escogido vengan a la fe y se acerquen a Él. Es un llamado que abre los ojos, es un llamado que abre la mente y el corazón. Es un llamado que da vida y que trae como resultado que aquellos que son llamados por Él son justificados. Ese llamado eficaz de Dios nos da una nueva vida y un nuevo corazón. El llamado eficaz de Dios nos da una nueva vida y un nuevo corazón. Y acá vamos a recordarnos un poco del pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. El pacto que el Señor ha hecho con su pueblo. Lo encontramos en varios pasajes en el Antiguo Testamento, anticipado y realizado por Jesucristo. Y uno de esos pasajes es Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, 18, 20 nos habla del nuevo pacto y van a ver por qué estamos trayendo acá en este momento la verdad del nuevo pacto. Ezequiel 11 nos dice, cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué maravillosa promesa del Señor. Y esa promesa, que es el nuevo pacto, está describiendo la obra del llamado eficaz para su pueblo. Él está diciendo que aquellos que Él llame, Él les dará un nuevo corazón que pueda responder a su llamado y que pueda, como dice ahí, andar en sus caminos. No hay cardiólogo en el mundo, hermanos, que pueda hacer eso. No hay doctor en el mundo que pueda hacer una operación de corazón y cambiar el corazón como lo está describiendo ahí el Señor. La cita de Ezequiel nos habla de un pueblo que está disperso, juzgado por el pecado, pero que en esa condición de dispersión, en esa condición de juicio por el pecado, Dios le está dando esperanza. Y la solución que Dios le está planteando a ese pueblo no es ponerle una curita a una hemorragia, no es hacer un medio remiendo para que aguante, sino que es una operación de corazón abierto en la que le va a dar un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Eso es lo que recibimos cuando creemos en el Señor, hermanos. Él cambia nuestro corazón de piedra, un corazón que considera todas las cosas de Dios como una tontera. Un corazón que no ama y no puede ni siquiera amar al Señor o a su palabra. Un corazón que es frío totalmente a las cosas de Dios y Él lo reemplaza por un corazón y unos ojos abiertos que creen en Él, que confiesan su nombre y que sobre todo se deleitan en Él. Se fijaron que hoy al inicio cantamos una canción en la que hablábamos de cómo Jesús
es nuestro mayor deleite. Nadie puede deleitarse en Jesús si su vida no ha sido, si su corazón no ha sido reemplazado, si su corazón de piedra no ha sido reemplazado. Por eso necesitamos al Señor. Y eso es lo que, insisto, eso es lo que recibimos cuando creemos en Él. Ese corazón de piedra es un corazón enemigo de Dios. En cambio, el corazón de carne al que se refiere Ezequiel es un corazón que puede deleitarse en Él, que puede gozarse en Él, que puede recibir sustento de su palabra, que puede gozarse en su verdad, que puede gozarse en la comunión con Él y en la comunión con su pueblo. Y tengo muy claro, hermanos, que a veces hay altibajos en nuestra vida. No quiero dar la impresión de que eso significa que la vida del cristiano toda va a ser una cima, ¿verdad? En la que siempre vamos a sentir esa cercanía con el Señor y que nunca van a haber altibajos. No estoy diciendo eso. Sé que van a haber altibajos, pero lo que sí es que la dirección general de la vida del creyente es hacia Dios. Y el creyente puede en efecto gozarse en Él y encontrar consuelo en tener comunión con Él y en su palabra y con su pueblo. Entonces, aquí vemos cómo el Señor hace esa operación de corazón abierto, reemplazando ese corazón incapaz de buscarlo y mucho menos amarlo, y pone un corazón de carne, un corazón que como resultado de ese corazón, esa persona deja por fuera sus ídolos. Se fijaron que eso es lo que dice Ezequiel. Todas aquellas cosas detestables y sus abominaciones las quitarán de ellos. Porque el corazón que es un corazón de carne entiende lo que es la idolatría y se aparta de ella. Ese nuevo corazón nos capacita para caminar en sus caminos, para seguirlo. Y de esa forma se cumple el propósito de Dios que aprendimos desde el libro del Éxodo. En Éxodo, el Señor le dijo a Moisés, refiriéndose a todo el pueblo, Ezequiel 6, versículo 7, los tomaré a ustedes por pueblo mío. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que en el Éxodo, hermanos, que ese era el propósito de Dios? Tomar un pueblo para Él, un pueblo que le amara y le glorificara. Y en el nuevo pacto vemos el cumplimiento de esa verdad. Y por supuesto que para nosotros los cristianos no podemos dejar de decir que el que inaugura ese nuevo pacto es Jesús. Él nos llama de la muerte a la vida. El llamado que Dios hace para traernos a la vida es similar al que Él le hizo a Lázaro cuando estaba en la tumba. Cuando Él estaba en la tumba, Lázaro no podía aportar nada al proceso de su resurrección. Las palabras de Jesús fueron más que una invitación para Lázaro. Fueron más que una invitación, traían en sí mismas el poder de dar vida. Y recordemos esas palabras, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 23, habiendo dicho esto, refiriéndose a Jesús, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Ese es el llamado eficaz que Dios le ha hecho a los creyentes y que nos da un nuevo corazón y nos trae de la tumba a vivir y vivir para Él. Si tú no eres creyente, pero Dios te ha comenzado a hablar esta mañana, probablemente es porque Él está comenzando a obrar en tu vida. Si tú estás comprendiendo tu necesidad de arrepentirte y de volverte a Él, es porque el Señor está comenzando a obrar en tu vida y en tu corazón. Y llevándote a la comprensión de que solamente Él, por su muerte y resurrección, es el que te puede hacer
justo delante de Él. Quisiera terminar, hermanos, esta mañana con algunas aplicaciones, con algunas implicaciones de esta verdad que hemos aprendido esta mañana. Y la primera que les quisiera plantear es que debemos y podemos predicar el Evangelio con confianza en Dios y no en la sabiduría humana. Cuando como iglesia predicamos el Evangelio, ¿será que necesitamos adornarlo con una retórica impresionante o comenzar a ponerle cosas que el Señor no dijo con tal de convencer a la gente o de quitarle aquellas cosas que consideramos que van a ser difíciles de aceptar? ¿Será que necesitamos hacer eso? No, no necesitamos hacer eso. Lo único que necesitamos hacer es fielmente predicar el mensaje del Evangelio, porque tenemos la garantía de Dios que aquellos que Él ha escogido, Él los va a llamar, y por lo tanto nos damos cuenta que la eficacia del llamado del Evangelio no depende de nuestra retórica, de nuestras palabras bonitas, no requiere que tomemos cursos de cómo mejorar ventas, no requiere que comencemos a inventar, hermanos, y a ponerle cosas al Evangelio que lo que único que van a hacer es tergiversar el mensaje. Prediquemos con fidelidad el mensaje del Señor, porque sabemos que es Él el que va a actuar. De la misma forma, por eso mismo debemos de evitar decir cosas tales como: el Señor es un caballero, Él jamás te va a forzar, solamente de ti depende que abras la puerta. ¿Será que es cierto eso? Porque el punto no es que el Señor no sea un caballero. Pues pensaría yo que sí, que Él es amable, si eso es lo que se quiere decir. Pero el punto es que el ser humano está incapacitado a responder al Señor por sí mismo. Por lo tanto, necesita un milagro. ¿O acaso Lázaro, cuando escuchó el llamado del Señor, dijo: lo voy a considerar y lo voy a pensar a ver si salgo de la tumba"? No, el llamado del Señor fue el que le dio la vida para poder salir de la tumba y seguir al Señor. Lo que tenemos que hacer es predicar el mensaje, anunciar que en Jesús y solo en Él hay perdón de pecados y salvación. Eso es lo que tenemos que anunciar. Y el Señor se va a encargar de hacer su llamado eficaz en aquellos que Él quiere. No depende de la sabiduría humana. Otra cosa, hermanos, que podemos entender y aplicar esta mañana es que podemos tener seguridad en toda circunstancia de que Dios está obrando para nuestro bien. Todas las cosas que nos pasan, amor, todas las cosas que nos pasan, hermanos, tienen un propósito. Dios abarca en su soberanía cada área, evento o circunstancia que ha sucedido en nuestra vida, que esté sucediendo o que vaya a suceder. Y estamos encaminados hacia una meta clara y gloriosa. No andamos por esta vida sin propósito, sin una meta, sino que sabemos en quién hemos creído. Sabemos en manos de quién está nuestra vida y sabemos lo que Él está obrando en nosotros. Por lo tanto, hermanos, podemos vivir con seguridad. Cuando tú comienzas el día, te puedes recordar de su promesa de que todas las cosas Él las está obrando como un director de orquesta hábil, que todas las circunstancias, aquellas que nosotros consideramos que tenemos el control o aquellas que sabemos que no tenemos el control, pero Dios sí tiene el control de ellas y las está conjuntando de tal forma que serán para nuestro bien. Por lo tanto, podemos afrontar cualquier cosa que traiga el día de mañana, sea sufrimiento o sea algo placentero, lo podemos afrontar en el Señor.
Cuando tengamos que tomar una decisión de peso para nuestra vida, para nuestra familia, la podemos hacer con libertad. Cuando estemos necesitados de perdón, cuando afrontamos una tentación, todas esas cosas, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, tenemos la certeza de que Dios está obrando, de que estamos en sus manos y que Él está obrando con miras al mayor bien posible para nosotros y la mayor gloria a su nombre también. Y la tercera aplicación que quisiera decirles, hermanos, es que el propósito de Dios es que Jesús tenga la preeminencia como el primogénito entre muchos hermanos. Porque acordémonos lo que dice Romanos 8, que Él nos va a transformar a la semejanza de su Hijo para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso lo que significa es que Él tendrá el primer lugar, que Él tendrá el primer lugar. Por lo tanto, hermanos, démosle a Él ese lugar, démosle la gloria que Él merece, que su nombre merece. Si Él entregó su vida por sus escogidos, vivamos en novedad de vida, vivamos en una vida nueva que le dé gloria y que le dé el primer lugar a Él en todo. Él está en primer lugar antes que nosotros mismos, o nuestro trabajo, o nuestro dinero, o nuestras preferencias, o nuestra reputación. Él está en primer lugar y Él es digno de que vivamos para Él. Quiero terminar, hermanos, esta mañana con una cita de un hermano que probablemente ustedes conocen, John Piper. Él dice lo siguiente en un libro que se llama El poder purificador de vivir por fe en la gracia futura. Él dice esto: la gracia se extiende hasta la eternidad pasada y cada paso del camino, incluso este mismo momento, ha sido un momento de gracia. La elección es por gracia. La de predestinación es por gracia. El llamado eficaz es por gracia. La justificación es por gracia. Y por causa de toda esta gracia anterior, podemos ahora con tremenda confianza entrar a los amplios salones de Romanos 8:28 y vivir en la libertad y amor y justicia que vienen por la fe en la gracia futura. Que Dios hará que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Así que, hermanos, solo pues termino con la exhortación. Ese Dios poderoso y soberano que ha hecho esta promesa está seguramente obrando en nuestra vida para llevar a cabo su propósito. Así que les pido que en este momento nos pongamos en su presencia y que podamos agradecerle por su obra en nosotros, que podamos pedirle que Él transforme nuestro entendimiento, sea lo que sea que estamos afrontando en este día, que nos recordemos de la verdad de que Él tiene un plan, que lo puso en marcha desde antes que nosotros naciéramos y de hecho desde antes que Él formara el mundo, y lo está llevando paso a paso seguramente a su final.